La teoría de juegos. En este episodio hablaremos sobre esta teoría. Hablaremos de los aspectos económicos, hablaremos de que esta teoría entra en cualquier tipo de situación, conflicto y cualquier ciencia. Hablaremos de los premios Nobel que aportaron a esta teoría y sobre qué tipos de juegos existen y en dónde entra la teoría de juegos. Bienvenido a Economía en Corto, el podcast de economía donde tratamos de hacer los temas complejos un poco más simples. En este episodio hablaremos de la teoría de juegos. Existe una película llamada La Princesa Prometida, hecha en 1987, donde el héroe William y el villano Vizzini se confrontan. El héroe desafía a Vizzini a elegir una de las copas que vino que ha vertido y le advierte que en una de ellas existe un veneno letal. Es muy sencillo, dice Vizzini. Todo lo que tengo que hacer es inferir lo que sé de ti. ¿Eres la clase de hombre que vertería veneno en su propia copa? ¿O en la copa de su enemigo? Ahora bien, un hombre listo pondría el veneno en su propia copa, porque sabe que solo un grandísimo idiota se quedaría con la que tiene puesta enfrente. Como no soy ningún idiota, es claro que no puedo elegir la copa que tú tienes delante. Pero dado que debes de saber que yo no soy ningún idiota, probablemente has vertido veneno en ella. De modo que es claro que no puedo elegir la copa de vino que está enfrente a mí tampoco. Ambos beben respectivamente de su copa. El héroe advierte a Vizzini que ha elegido mal. Vizzini, en secreto, cambió ambas copas antes de beber y se ríe satisfechamente. Pero no contaba con que el héroe había puesto veneno en ambas copas, pues había estado bebiendo veneno constantemente al punto de desarrollar inmunidad. Vizzini se desploma y el héroe termina por rescatar a la princesa. La película no tiene nada que ver aparentemente con aspectos económicos de la vida diaria o matemáticos, pero este ejemplo de lo sucedido con la copa de vino se le conoce como la teoría de juegos. ¿Qué es la teoría de juegos? La teoría de juegos es una teoría matemática que estudia las características generales de las situaciones competitivas de manera formal y abstracta. Es la ciencia que está detrás de la estrategia humana. Estudia cómo los seres humanos intentan prever las acciones y las acciones de otros, cuáles serán las consecuencias de sus últimas decisiones y las de los demás. ¿En dónde se puede encontrar la teoría de juegos? ¿Cuál es la aplicación de esta teoría? Las estrategias de conflicto, las guerras de los precios, decisiones de cártel, relaciones de sindicato con la empresa para la lucha de un salario, acuerdos, negociaciones políticas, negociaciones internacionales en el comercio, en economía, estrategias militares, etc. Principalmente, los economistas lo hacen para hacer análisis en los mercados. Es decir, los economistas se enfocan en estas teorías, por ejemplo, en el estudio de los oligopolios, en cómo compiten entre ellos, en diseños de contrato, costos de cancelación, reparto de pérdidas. En las relaciones internacionales se utiliza para la negociación. Incluso, en la biología, se estudia para las estrategias evolutivas. Existe también la aplicación de la teoría de juegos en la inteligencia artificial, autoaprendizaje. Incluso existen casos donde máquinas utilizan esta teoría, aunque no sepan que la utilizan, para crear el autoaprendizaje. Máquinas se han desarrollado, han convivido entre sí y han desarrollado su propio lenguaje, al punto donde el ser humano ha tenido que desconectarlas por miedo a dónde podrían llegar. Sí, todo esto con la teoría de juegos. ¿Cuáles son los elementos de la teoría de juegos? Primero que nada, el juego. Un juego es un ambiente en donde los jugadores se comportan de forma estratégica, siempre. Estos jugadores tienen que ser inteligentes. Bueno, racionales. Un juego se compone de lo siguiente. Un conjunto finito de jugadores. Tiene que estar definido el número de jugadores. Un conjunto de acciones o reglas. Y, por último, los pagos que tienen cada jugador. ¿Qué va a recibir cada jugador por cada decisión que tome?
Hablemos un poco, antes de meternos a los juegos, de los premios Nobel, de las contribuciones que han hecho estos premios Nobel a la teoría de juegos. En 1994, John Hersey, John Nash y Ernst Stalin ganan el premio Nobel por su análisis pionero del equilibrio en la teoría y los juegos no cooperativos. En 1996, John A. Mirrlees, William Beckerle, por su contribución a fundamentales a la teoría, economía de los incentivos bajo información asimétrica. En 2005, Robert Aumund y Thomas C. Sherlin lo ganan por haber mejorado la comprensión del conflicto y la cooperación a través del análisis de la teoría de juegos. En el 2012, Alvin E. Rudd y Laurie Shapley lo ganan por la teoría de las asignaciones estables, la práctica del diseño de mercado. Por esto, podemos ver que la teoría de juegos ha sido un aspecto muy importante en la ciencia y se ha desarrollado demasiado al punto de tener todos estos premios Nobel. Veamos un ejemplo para ya meternos a casos prácticos de la teoría de juegos. Hay algo que se le llama el dilema de los prisioneros. Es el modelo más común que se pone en la teoría de juegos. Si tú te empiezas a especializar en esto, si lo empiezas a estudiar, es posible que este sea el primer dilema que vas a estudiar. Existe una prisión y en ella se interrogan a dos prisioneros en dos habitaciones distintas. Se le dan dos opciones a ambos prisioneros. Número 1, confesar. Número 2, no confesar. Y se le dan estos resultados. Si uno confiesa y el otro no confiesa, el que confiesa queda libre en automático y el que no confiesa tendrá 10 años de cárcel. Si ambos no confiesan, ambos pasarán 1 año de cárcel. Si ambos confiesan, pasarán 5 años de cárcel cada uno. ¿Tú qué elegirías? ¿Tú que me estás escuchando, qué eliges? ¿Confiesas, no confiesas? Pero si el otro confiesa, tú tendrás cárcel y él no. ¿Qué? ¿Qué elegirías tú? Bueno, las matemáticas nos dicen que la opción más razonable para ambos es permanecer en silencio. 1 año de cárcel. Pero la teoría de juegos nos dice algo distinto. La teoría de juegos nos dice que los individuos los llevarán mutuamente a traicionarse. Pues siempre existe el incentivo de no tener cárcel. Hay un incentivo mayor por no estar ni 1 solo año en la cárcel o guardar silencio y arriesgarnos a ser traicionados por nuestro compañero ladrón. La mejor decisión no siempre es la más obvia. Si los prisioneros entendieran sobre la teoría de juegos, entenderían que la cooperación es una técnica que beneficia más que la traición. Tomarían la mejor opción. La teoría de juegos se enfoca en predecir los movimientos de mi adversario. La teoría de juegos es algo más complejo que un simple caso de prisioneros en una cárcel. La teoría examina cómo se comportan los seres humanos en escenarios que tienen la apariencia de un juego. Ya lo definimos. Existen juegos de suma cero en los que en ellos el interés de cada participante choca entre sí, por lo que la victoria de uno representa la derrota del otro. Y existen otros juegos en los que los resultados es beneficioso para ambas partes. Veamos un ejemplo que se ha visto en la vida real. Estoy hablando de la Guerra Fría entre la URSS y Estados Unidos. Ambos países tenían armas nucleares capaces de acabar con un país entero. Si alguno de ellos disparaba, se tendría como resultado una respuesta igual de ambos países, que sería un resultado bastante devastador. La conclusión de este juego, publicado en el libro La estrategia del conflicto, dice que ambos países se enfrentan en un punto muerto. Estaban mejor situados en el juego cuando se esforzaban por proteger sus armas y no a sus pueblos.
Entonces, en lugar de construir refugios para la población, lo mejor que podían hacer como país era demostrar su capacidad de responder si su enemigo atacaba, presumir todos esos cohetes. Esta idea influyó en ambos bandos de la guerra y se dedicaron a mostrar la disposición que tenían a mandar misiles. En este caso, ninguna nación tenía la idea de la ubicación de los misiles de su enemigo y por ende no fueron disparados. Esta incertidumbre decidió el futuro del mundo, pero es un caso práctico de la teoría de juegos. Otro caso muy cotidiano que podemos ver, incluso lo podemos estudiar, incluso tú lo practicas y no te habías dado cuenta que se trataba de la teoría de juegos, es el ajedrez. Siempre que jugamos un juego de mesa con otros competidores, tenemos en cuenta que lo podemos predecir los movimientos de nuestro adversario. Podemos decidir entre los movimientos de la otra persona, y en el ajedrez, la probabilidad de un movimiento específico puede ser muy difícil. Tiende a infinito, pero no es infinito. Entonces lo que nos queda es predecir los movimientos obvios y confiar en que estos movimientos así van a suceder. El ajedrez es un caso muy práctico de la teoría de juegos. Ahora vamos con lo que nos interesa, en la economía. Como ya te mencioné antes, la aplicación en la economía son las reglas de cartel, los juegos de competencia, los juegos de coexistencia, el ahorro y las pensiones, la negociación y los juegos de ultimato. Te voy a dar varios ejemplos. Tenemos que determinar que la función de mejor respuesta de un jugador indica su decisión óptima en función de las operaciones de los otros jugadores. En el equilibrio de Nash. El equilibrio de Nash es un juego de dos personas y ambas tienen su estrategia. Una para cada jugador. Cada una de las elecciones, de las decisiones que tomen, representa una decisión mejor a la otra que tomen. El equilibrio de Nash en estrategias mixtas implica asignar probabilidades a distintas estrategias que tomen los jugadores. Los juegos de coordinación es, por ejemplo, la batalla de sexos. Es un caso muy común que lo puedes buscar en Google. Es un juego donde ambos jugadores quieren hacer lo mismo de siempre en lugar de algo distinto. Existen los juegos de suma cero. Dos personas. Los resultados que obtienen uno de los jugadores son iguales a los resultados que obtienen el otro, pero con el signo contrario. Los juegos evolutivos aquí se interesan por los resultados que son estables con respecto a las fuerzas evolutivas. Los juegos consecutivos. Los jugadores deciden de forma consecutiva, por lo que cada uno tiene que pensar qué hará el otro con respecto a lo que haga. Bueno, estos fueron claros ejemplos de la teoría de juegos. Como esto es un podcast y no tengo un pizarrón a la mano que puedan ver, no puedo desarrollar matemáticamente cada uno de estos juegos, pero lo pueden buscar y claro que hay demasiados apuntes en internet sobre esto. Hay demasiadas teorías, demasiados ejemplos de juego. Incluso les puedo recomendar el libro Varian, Microeconomía Intermedia. Ahí se desarrollan, pueden ver todos estos juegos, todos los ejemplos y lo pueden estudiar a profundidad. La conclusión a la que puedo llegar es que esta teoría es un área de estudio de la economía muy importante, que se está desarrollando a pasos agigantados. Sus aportes nos ayudan a descubrir verdades fundamentales acerca del comportamiento humano. Y bueno, la economía no solamente estudia números, la economía estudia el comportamiento humano también. En palabras de Cavendish, experto en la teoría está lejos de ser completa. Y en muchos sentidos, el diseño de una estrategia exitosa continúa siendo un arte. Si un experto en la teoría nos dice que es inconclusa esta teoría, pues así debe de ser. Es muy interesante, es muy bonita esta teoría, si eres bueno en las matemáticas, si eres bueno en economía, bueno, si te dedicas a la ciencia, incluso a la psicología, te recomiendo mucho que estudies esta teoría.
que nos compartas lo que averigües, que desarrolles casos concretos y nos lo compartas. Siempre es bienvenido en la comunidad de la economía, en la comunidad de las matemáticas y en la ciencia en particular. Bueno, espero que te haya gustado este episodio, aunque fue un poco corto, pero con mucho valor dentro. Saludos, cuídate mucho, no dejes de preocuparte por este virus que está rodando en el mundo, así que espero verte la próxima semana. Gracias y hasta luego.